Buenos días a todos nuestros oyentes, un nuevo programa de Creer es Crear. Hola Vero, buen día. Hola Flavia, buen día a todos los que están del otro lado. ¿Cómo estás? Muy bien, empezando una nueva semana con un nuevo programa. Y bueno, contanos de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, vamos a seguir con el tema de los sistemas de representación. Ahora lo que surgieron fueron dudas, quieren que expliquemos un poco más el tema de los canales que estuvimos nombrando la otra vuelta, pero para empezar a adentrarnos en toda la explicación que vamos a ir desarrollando en este programa, voy a tomar dos mensajes, una que nos pide, que es, primero te cuento, vamos con los saluditos. Dale. Tenemos a Graciela, Carolina, Martín y Juan que nos mandan saludos. Después Andrea nos dice, hola, muy buen tema, ¿nos pueden dar más ejemplos de cómo nos damos cuenta de cada uno? Bien. Y en particular quiero compartirte un mensaje que recibimos desde Mendoza. Te lo leo tal cual. Dice, hola, soy Cecilia de Mendoza. Hoy escuché el programa por primera vez y me gustó mucho. Me parece re interesante el tema que hablaban. Yo soy ciega, por lo que soy auditiva. Me cuesta mucho la comunicación porque hay personas que me dicen que soy retraída, que me distraigo y no presto atención. Trato de imaginarme cuando alguien visual me habla en imágenes, colores y cosas que no puedo imaginar porque no he visto. Y cuando termino de comprender lo que me dicen, ya terminaron de hablarme. Y siempre como que voy atrasada, como que me llega más tarde la información. Y por eso me cuesta bastante relacionarme. Me sentí muy identificada con el programa. Voy a escucharlas todos los lunes. Un abrazo. Bueno, este mensaje de Cecilia nos sirve para darnos cuenta que en el caso de Cecilia tiene un problema, o sea, sus ojos no conocieron imágenes y no puede ver, entonces está como el canal sesgado. Ahora, hay que aclarar que esto que nosotros estamos contando de los canales de representación no usan solamente el canal por usar el sentido, ¿sí? Podemos tener todos los sentidos bien y sin embargo nosotros vamos por características a tomar un u otro sentido. ¿Querés contar un poco, Flavia, de dónde viene esta diferencia de los canales? ¿Cómo nos hacemos nosotros de esta materia, de estos temas? ¿A través de qué disciplina? Contanos. A ver, lo primero que se me ocurre en base a este ejemplo, a este mensajito de Cecilia, es entender que el nombre que se le colocó a estos sistemas de representación se prestan a confusión. Precisamente esto que vos estás diciendo, al decir visual, pensamos que solamente tiene que ser de una determinada manera y auditivo, que justo la palabra a nivel lenguaje coincide con la de los sentidos con los que nosotros contamos. Entonces, está bueno esto de empezar a separar que va por carriles distintos, a pesar que en algún punto se pueden como integrar la capacidad o la incapacidad del órgano en sí mismo con los sistemas de representación para interpretar el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, esto viene de la mano de lo que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es una disciplina que tiene varios años, que trabaja principalmente cuál es la forma en que nosotros podemos procesar la información. ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿De qué manera captamos la información? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la enviamos? ¿Qué formas hay para poder tener una mejor comunicación con el otro? Entendiendo que comunicación no solo tiene que ver con el poder hablar, porque eso sería una forma de comunicación, que es el oral, pero nosotros tenemos muchas formas de comunicación, desde la voz, como puede ser lo gestual, o las formas de decir las cosas. Entonces, esta disciplina lo que hace es trabajar diferentes tipos de puntos para que nosotros, entendiendo
cómo procesamos esta información y cuáles son las diferencias, nos da la posibilidad, primero, de aprovecharlas a nuestro favor. ¿Para qué? Para poder percibir la información de nuestro alrededor de la mejor manera posible. Por ejemplo, si yo soy un estudiante que está captando la información de un docente, si yo soy, por ejemplo, visual dentro de un sistema de representación, voy a necesitar, para captar mejor la información, por ejemplo, tomar nota, hacer dibujitos, utilizar diferentes tipos de colores, que el docente se explaye en el pizarrón y que escriba. ¿Por qué? Porque de esa manera, eso que nos está contando el docente, en mi caso, al ser visual, voy a captar mucho mejor la información que de repente si soy auditivo. Ahora, si soy auditivo, lo que voy a necesitar es no tomar nota, estar concentrada y prestando atención y poder escuchar bien. Sobre todo tiene que tener una voz agradable el docente y que se exprese de buena manera para que yo pueda entender mejor la información. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos las diferencias en los sistemas de representación, en un caso como este, nos permite acceder a la información de una clase de la mejor manera posible. Y esto mismo lo podemos llevar a la comunicación con los otros. En el caso que te decía Cecilia, que en un momento decía como que la consideraban como retardada porque captaba la información más lenta, ¿sí? Precisamente en este caso, Cecilia, al no contar con el sentido de la vista, es como que obligatoriamente fue y predispuso el resto de sus sentidos a estar a favor de ella para poder captar la información. Pero los que estén alrededor de Cecilia tendrían que, al conocer esta información, podrían entender que ella va a procesar la información más lentamente. ¿Por qué? Porque es auditiva y el auditivo generalmente recibe la información más lentamente que el visual. El visual es más rápido. Entonces, si nosotros estamos hablando con Cecilia y tenemos en cuenta esto, podemos ir más despacio al momento de hablar para que ella vaya captando la información y que al mismo tiempo, si hoy Cecilia nos está escuchando, porque este mensaje fue del programa pasado, que Cecilia también entienda que no tiene que ver con que ni es retardada, ni que tiene un problema mental, ni mucho menos. Simplemente ella respetarse y darse el tiempo de que va a ir percibiendo la información de una manera más lenta y que necesita un cierto tiempo para procesarla. Y que esto no tiene que ver que simplemente es una forma. Y esto nos puede servir a todos, por más que tengamos todos los sentidos, o sea, que no haya ninguna incapacidad física. Si empezamos a entender los tiempos y empezamos a entender cómo procesamos la información, nos va a permitir, por ejemplo, en lo cotidiano, tener conversaciones más amenas. Si yo quiero ir a hablar con mi jefe, por ejemplo, a pedir un aumento o a hacerle algún tipo de petición, y conozco de estas herramientas, nos va a permitir tener un mejor diálogo. Esto no quiere decir que vayamos a obtener el aumento, eso va por otro lado, ¿sí? Pero vamos a predisponer nuestro ambiente para que esa comunicación sea lo más exitosa posible. Como se me ocurre sacar el ruido de una radio, ¿viste? Con las de dial, cuando estamos sintonizando. Bueno, lo que hacemos es simplemente sacar el ruido para poder escucharnos. Sí, de hecho, pensemos que todo lo que nosotras estamos planteando desde el primer programa tiene que ver con esto, con resonar en una mejor frecuencia. Entonces, cuando empezamos a manejar determinadas informaciones, ya no sentimos que el mundo está contra nosotros. Podemos entender que el otro se está comunicando desde un canal de comunicación diferente y eso hace que yo no pueda estar en la misma frecuencia. Entonces, a medida que voy voy puliendo esto, ya me voy relajando. No siento que es todo contra mí o que me la estoy pasando mal, ¿sí? Te voy contando un par de saluditos más. Liliana Caruso dice, buen día Flavia y Vero, preparadas para escucharlas. Verónica Caro dice, buen día Vero y Flavia, listos para seguir aprendiendo cómo estar mejor. Lucía Raquel Esquiavelo, buenos días Flavia y Vero, buen programa. Bueno, nos acompañan acá
Besos y saludos para todas. Y Cecilia dice, buenos días, gracias por leer mi mensaje y acordarse de mí. Acá estoy escuchándolas. Bueno, genial. La idea es, ahora vamos a leer más tips sobre cada canal de comunicación, como para que cada uno pueda ir aprendiendo, porque esto se va aprendiendo, es una forma diferente de ver el mundo y de estar menos en guardia, sino como fluyendo con esta información. Les contamos también que vamos, para los que quieran, nos mandan al Instagram, que es @creerescrear91.9, nos mandan su dirección de correo y les podemos estar enviando un cuestionario que es como si fuera un test donde cada uno puede determinar cuál es el canal de comunicación preponderante en el que está. Recordemos que otra cosa es, nosotros no somos un canal de comunicación puro, ¿sí? No somos solamente visuales, solamente auditivos o solamente kinestésicos. Los canales tenemos un canal preponderante y los otros dos van acompañando, ¿sí? Lo que va a salir es, por ejemplo, a lo mejor nos sale un gran porcentaje de visual y que acompaña en primera instancia al kinestésico y después el auditivo. O puede ser primera instancia el kinestésico y después acompañan los otros dos, ¿sí? Bien, entonces, bien. Es eso lo que vamos a los que tengan ganas, nos mandan el correo, nosotros estamos mandándoles toda esta data. Bueno, bien. ¿Te parece, Flavia, que vayamos leyendo algún tip de, por ejemplo, tenemos diferentes cosas como para que se vayan encontrando? A ver, claro. Por ejemplo, vamos a la lectura, a cómo leen los visuales. Uh-huh. Los visuales les gustan las descripciones. A veces se quedan con la mirada perdida, imaginándose la escena. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el visual todo el tiempo está viendo imágenes, está guardando, su archivo es absolutamente visual, ¿sí? Imágenes, colores, brillo. Todo eso lo determina. Después tenemos los auditivos. Sí. Les gustan los diálogos, las obras de teatro. Evita las descripciones largas. Mueve los labios y no se fija en las ilustraciones. Claro. ¿Sí? O sea, fíjense la diferencia entre uno y otro. Y el kinestésico le gustan las historias de acción, se mueve al leer y no es gran lector. Porque el kinestésico entra todo por la sensación, ¿sí? O sea, es como que necesita traducir el mundo a través de la sensación. Exacto. Vos sabés que, Vero, me acuerdo que una experiencia personal, yo soy visual y mi hijo es auditivo. Y cuando era chiquito, que yo lo ayudaba a estudiar, como yo necesitaba hacer todo desde los resúmenes, de las descripciones, de escribir y hacer con muchos colores, en el momento de que lo ayudaba a estudiar para alguna lección o para una prueba, cuando todavía desconocía toda esta información, quería transmitírsela de la misma manera. Entonces yo le hacía cuadritos, no sé, si tenía que hacerle la célula en biología, le hacía la célula, le sacaba flechita, le ponía colores. Y me acuerdo que él me miraba y yo en ese momento me enojaba, decía, no me está prestando atención. Hasta que llega esta información a mi vida y me doy cuenta que la mejor manera de ayudarlo era leerle. Yo le leía el texto, que a mí me parecía aburridísimo. Yo si no podía leer y poder bajarlo a papel, no me quedaba la información. Entonces, al poder leerle, él después me repetía absolutamente todo lo que yo decía. Era increíble la capacidad que tenía de recepcionar cuando yo le leía o le explicaba a través de la palabra lo que decía el texto. En ese detalle también nos puede servir como mamás para poder entender que hay hijos que necesitan un determinado soporte para el estudio y hay otros que necesitan otro. Entonces, bajarnos nosotros del nivel nuestro, de corrernos un poquito y ponernos más al servicio del que estamos en ese momento ayudando a estudiar, por ejemplo. Me acordé de yo me lo planteo muchas veces desde el lugar de los docentes, ¿no? Un primer grado, cuando estás enseñando lo inicial, que hay muchos chicos que no siguen
las consignas del docente, que esto puede ser una herramienta muy eficaz para entender el chico que no se puede quedar sentado en el banco, el chico que está mirando el pizarrón, o sea, todo esto va dándonos datos que nos pueden mejorar la calidad de comunicación. El entender más al otro también hace que todo fluya diferente, ¿sí? Y también hay algo que es importante recalcarlo. Muchas veces dentro de las personas cuando hacen los cursos de programación neurolingüística dicen, bueno, bárbaro, yo lo sé, pero ¿qué? ¿Soy yo siempre el que tengo que entender el canal de comunicación del otro, el que tengo que aplicar las técnicas? Y bueno, y es así, el que sabe es el que tiene la responsabilidad de gestionar una mejor comunicación con el otro. Y si nos ponemos en entender que el otro no lo está haciendo de maldad o porque no nos está escuchando, porque no nos está dando un lugar, todo eso va aflojando y nos permite a comunicarnos de una forma diferente, ¿no? Exacto. Bien. Sí, sí. Bueno, bien. Te cuento que acá hay más mensajitos. A ver. Dice Liliana Caruso, pregunta, considero que soy mitad auditiva y mitad visual. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me predispone en diferentes días de mi vida a estar en uno u en otro? A ver, en general no es que uno es mitad o mitad. Podés tener un equilibrio entre los sentidos y el hecho de que vos conozcas que sos mitad y mitad, te va a dar la pauta del día que estás más sensible en lo auditivo o más sensible en lo visual, te va a llevar también a una posibilidad de más equilibrio, porque al tener los dos canales casi en igualdad, tenés una gran cantidad de percepción del mundo, porque acordémonos que son 3 canales. Entonces, si yo tengo 2 de los cuales manejo, tengo que sintonizar conmigo misma para decir, bueno, hoy estoy más visual que auditiva, entonces me voy a tener que tener más trabajo en entender al auditivo cuando estoy más en visual. Es lo mismo que nos pasaría a cualquiera que tenemos un canal solo preponderante. Tenemos la información. Al tener la información, vos la vas ejecutando como quieras, Liliana. Bien. Claro, lo óptimo sería poder tener los 3 canales de comunicación en equilibrio. Es más, cuando las personas que quieran que les enviemos el cuestionario van a llegar a esa conclusión, que puede haber uno que sea preponderante o, como le pasa a Liliana, que haya 2 canales relativamente en equilibrio, y hasta también, no es lo que abunda, pero existe, tener los 3 canales en un cierto equilibrio, por lo menos sacado desde el cuestionario. Entonces, eso sería como lo óptimo, porque nos da la posibilidad de poder adaptarnos y de recibir la información de cualquier forma. No es que nos tenemos que acomodar a una determinada forma para recibir la información. Sí, lo que siempre vamos a tener que hacer es acomodarnos para poder acompañar al otro en base a su sistema de representación. Pero lo que es recibir la información nosotros, es mucho mejor tener los 3 canales en equilibrio que tener solo uno preponderante. El equilibrio de los 3 canales nos da más herramientas, porque podemos entender al otro desde todos los lugares. Exactamente. Bueno, te leo otro mensajito. Eliane dice, buenos días, qué interesante esto que comentaron, ya que es una gran ayuda para entender cómo comprender uno mismo y el otro, y aprender de las 3 formas para que fluya más fácilmente la comunicación. Bueno, es la idea con lo que uno estamos dando como las herramientas. Fíjense que estamos haciendo como un abanico de herramientas para conocernos dónde estamos resonando y tener herramientas para salir al mundo y que ese mundo sea más amigable, ¿sí? Exacto. Bien. Después tenemos a Gastón Sordetti que dice, buen día chicas, qué importante también estar atentos, a ser claros y procurar que el otro nos comprenda. Esto se relaciona con el primer programa donde hablaban de escuchar. Bien, exactamente, esto es... también tengan en cuenta el ocuparnos de tener una buena comunicación, de escuchar al otro,
ya nos pone en lugares absolutamente diferentes. El ritmo de vida o el estrés hace que estemos muy pasados siempre y que estemos muy en nosotros, en nuestra necesidad. Todas estas herramientas nos hacen empezar a cambiar el foco para empezar a ver al otro desde un lugar mejor, ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos a Sebastián Bonomo que dice: qué importante comprender cómo funcionamos para que de esta forma salir de la posición de tomarse todo como algo personal hacia nosotros. Exactamente, esa es la idea. Y ahora, también recalcar esto de que estas herramientas que nosotras estamos compartiendo son herramientas que se van como integrando unas con las otras. Obviamente nosotras las vamos abordando en manera separada en diferentes programas porque no podríamos hablar de todas al mismo tiempo, pero entender que cada una de ellas se va integrando con la anterior, ¿no? Con la que se estuvo trabajando antes. O sea, no es que por darle importancia al sistema de representación vamos a dejar de lado la escucha o la aceptación o las creencias. Es como que todo se tiene que ir combinando para que se vaya generando una transformación en nosotros y así poder empezar a cambiar la percepción del mundo que nos rodea. Exactamente. Todo esto es un proceso. Piensen, este programa es como si estuviéramos haciendo un proceso terapéutico, claro, donde nos estamos viendo por todas las aristas de lo que nos puede estar pasando. Verónica Caro dice: qué importante sería que algo así se aprenda desde chicos. Ayudaría a comunicarnos, a aprender y a enseñar mejor. Exactamente, estaría bueno que este tipo de herramientas estén disponibles a temprana edad. Y Liliana Caruso nos dice: perfecto, gracias, en función a lo que acabamos de contar. Bueno, nos queda siempre corto el programa. El programa, sí, ya tenemos que ir. Vamos, entonces, les recordamos que si quieren comunicarse con nosotras, tienen los Instagrams de cada uno de los centros. Tenemos el del Centro Sistémico Camino del Ser, que es @Centro Sistémico Camino del Ser. El del Centro Juan y Lama, que es @Centro Juan y Lama. Ahí tienen los dos Instagrams. Y recuerden, los que quieren el cuestionario de los canales de representación, para poder hacerlo nos mandan los mails y nosotros se los reenviamos. Ajá. Y ¿qué más, Flavia? ¿Algo más que quieras contar? No, les recordamos los números de teléfono: el de Centro Camino del Ser, 11-5-324-8510, y el del Centro Juan y Lama, 11-3747-57. Bien, bueno, vamos cerrando, así que recuerden, elijan qué creer y cambiarán su realidad, porque creer es crear. Buena semana, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao.